Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Acaso amigo, el maestro Horacio Mesa? El día de hoy vamos a hablar en el capítulo número 3 de esta serie de episodios relacionados a las elecciones del próximo 5 de noviembre. Ya faltan muy pocos días para esa fecha. Como es sabido, la fecha del 5 de noviembre, las elecciones de los Estados Unidos han llevado prácticamente la agenda internacional, ¿no? Entre dimes y diretes, dichos entre los candidatos, entre el republicano Donald Trump, que quiere ser por segunda vez presidente de los Estados Unidos, y por otro lado la vicepresidenta actual y candidata para presidente del Partido Demócrata, Kamala Harris. En este caso, este episodio se va a dedicar exclusivamente a Kamala Harris, pero no solo a Kamala Harris, sino también a Biden, ¿no? En este caso, cómo fue que se desarrolló su gobierno, estos años que él estuvo gobernando, y qué ventajas o qué, digamos, problemas o qué fue lo que se planteó y realmente qué fue lo que se logró, ¿no? Y esto es muy importante porque, bueno, la realidad es que este gobierno del presidente Biden, pues bueno, fue prácticamente desviado del rumbo, digamos, de campaña electoral que había tomado, con el tipo de promesas que había orientado durante toda la campaña electoral. Al final del día, nada de esto o poco de esto se llegó a cumplir, a consolidar, debido pues a causas que pues todo el mundo conoce, ¿no? Que son la guerra de Ucrania, por un lado, el apoyo de la OTAN a Ucrania en el conflicto con Rusia, y por otro lado ahorita el conflicto que se encuentra en Oriente Medio con Israel y Palestina. Ambos conflictos Estados Unidos está directamente relacionado, igual a un nivel de compromisos tanto económicos como logísticos, como de inteligencia militar, armamentos, entre otras cosas, principalmente con su aliado de Israel y en una menor medida con Ucrania. Sin embargo, pues bueno, ya esto, para todo lo que ha sucedido en este momento, pues ya muy avanzado el conflicto tanto ucraniano como el conflicto en Palestina, entre Palestina e Israel, al grado de que bueno, ya estamos a vísperas de posiblemente una tercera guerra mundial si no se logra detener todos estos ataques de narrativas, pero también de los hechos, con la ampliación de las capacidades militares por parte de Ucrania y la posibilidad de poder golpear en el interior de Rusia. Estas posibilidades abren también a otras tantas, como el incrementar el conflicto, tanto el alcance regional como el alcance, digamos, en otros medios de la guerra militar, como pueden ser, por ejemplo, la guerra económica o la guerra mediática, ¿no? En este caso vemos que, por otro lado, en la guerra mediática, pues bueno, está intentando manipular a la sociedad civil para poder de alguna otra manera influir en la toma de decisiones respecto a incluir tropas ya directamente de la OTAN en el conflicto entre Ucrania y Rusia, ante la sospecha de que un colectivo de hasta 10,000 soldados norcoreanos se encuentran actualmente en el campo de batalla en Rusia. Cosa que al momento, pues bueno, muchos dicen que es información verificada, sin embargo, pues verificada por la inteligencia ucraniana, ¿no? Que si por algo podemos entender de las inteligencias a nivel internacional, no solo la ucraniana, incluyendo la inteligencia militar de los Estados Unidos, de Rusia y de cualquier país hegemónico o potencia regional, que tiene que ver con que la inteligencia no necesariamente está para proteger al Estado, sino para manipular la opinión pública interna y que de esta forma se deje, digamos, trabajar a las élites en favor de sus propios intereses, ¿no? Es bien sabido que la inteligencia no necesariamente es para prevenir futuros ataques de posibles rivales, sino más bien para controlar lo que se tiene dentro, ¿no? a la población en el espacio territorial que se tiene en cada uno de estos países.
Ahora vamos a empezar primero en este capítulo 3 a hablar sobre Kamala Harris, pero como les comenté, vamos a empezar con Biden. ¿Cuáles son los antecedentes que son las promesas de campaña de Biden-Harris? Las principales promesas de campaña de Joe Biden durante el 2022 abarcaron una amplia gama de temas, pero se enfocaron en la reconstrucción económica, en la equidad social y en la lucha contra el cambio climático. Cabe mencionar que a Joe Biden le tocó una parte, digamos, la parte de salida del lockdown que se sufrió en 2020 y 2021 respecto a la pandemia del COVID, lo que llevó a muchos, en este caso, países a tener que cerrar las actividades económicas de los mismos para poder, digamos, impedir que el virus del COVID-19, SARS-CoV-2, se expandiera a una escala mucho mayor que pueda de alguna otra manera desembocar en una pandemia con resultados catastróficos de millones quizá de personas. Que los hubo, claro. Sin embargo, pues bueno, se pudo contener debido a una amplia campaña de sanidad que tuvo resultados muy favorables en el largo plazo, que pudo generar, digamos, una gran cantidad de personas que pudieron vacunarse a nivel mundial, lo que, digamos, permitió poder estar preparados ante esta contingencia. Y en donde el Plan Nacional de Pandemia, porque como lo mencionaba, le tocó vivir parte de este proceso a Joe Biden, se prometió coordinar una respuesta federal ante el COVID-19 basado en la ciencia, bueno, es como lo percibieron, y la distribución de vacunas con un objetivo de inmunizar hasta 100 millones de estadounidenses en los 100 días en el cargo. Objetivo que afortunadamente se superó, y digo afortunadamente porque pues bueno, nadie o muchas personas tuvimos la desgracia de conocer a algún familiar que cayó por la cuestión del COVID-19, es algo muy lamentable. En la parte económica, pues bueno, vemos que lo que se plantea por parte de Biden es generar una recuperación económica de las clases medias. ¿Cómo reconstruir la economía mediante inversiones masivas en infraestructura y tecnología? Y prometió crear millones de empleos remunerados y bien pagados, etcétera, etcétera, etcétera. Quizá lo que más recurrentemente prometen los políticos al momento de hablar de aspectos económicos, ¿no? Que van a crear mayores inversiones, mayor riqueza, mayores empleos, etcétera, etcétera. Sin embargo, la realidad va muchísimo más desfasada de las promesas electorales. Y no solo en Estados Unidos, en todo el mundo. También se prometió y se extendieron ayudas para las familias afectadas por el COVID, ayudas federales para el desempleo y para gastos directos de los estadounidenses para muchos casos que fueron apoyados. Hubo también una parte de justicia social y equidad racial. Se buscó una reforma policial para generar contramedidas contra la brutalidad policial, principalmente en un entorno muy escuchado, muy polémico que fue por esa época, que tiene que ver con George Floyd y el asesinato por parte de un policía estadounidense al asfixiar su tracto respiratorio y de esta forma generarle una muerte muy dolorosa a George Floyd. Situación que generó una serie de movimientos sociales muy importantes, muy interesantes, sistémicos, llamado Black Lives Matter, que tuvo repercusiones internacionales y que de alguna otra manera delineó en parte la agenda que le permitió llegar a Joe Biden a la presidencia de los Estados Unidos para 2020. En este caso se prometió reformas sociales para evitar la brutalidad policial, entre otras cosas, y mucho orientado de esta cuestión. También, así como la igualdad de género, que pues bueno, es algo que ha llevado mucho la agenda de los demócratas en los últimos años, que tiene que ver con la inclusión y con los derechos a las mujeres
en una gran variedad de aspectos. Derechos que a mi punto de vista tendrían que ser algo natural y algo, digamos, que no tenga que estar bajo el escrutinio público, y en este caso que algo que pueda ser manipulado por parte de los partidos políticos, como es el caso muy particular de la capacidad de decisión reproductiva de las mujeres estadounidenses, ya que una parte de la postura de los gobiernos republicanos, como se ha mencionado en el episodio anterior, tiene que ver con la prohibición del aborto. Mientras que para Kamala Harris y Joe Biden este tema también es muy importante, pero como la contraparte, ¿no? Una postura más liberal con la intención de permitir el aborto a escala pues, federal dentro de los Estados Unidos. Situación que a mi punto de vista no es nada malo en México, en el país en el que yo vivo, en la Ciudad de México en específico se tiene un sistema que permite a las mujeres abortar hasta cierto número de días, de semanas de gestación del feto. Y de esta forma en verdad se evitan muchísimas muertes relacionadas con malas prácticas médicas al momento de hacerse abortos ilegales. Entonces, bueno, en este sentido, pues bueno, ahí sí punto para los demócratas en este sentido, ¿no? Respecto a cambio climático y energía, bueno, se planteaba un plan climático ambicioso, prometiendo alcanzar emisiones netas a nivel cero, o sea, emisiones cero para 2050. Y incluyendo reincorporar a los Estados Unidos a los acuerdos de París, que ya se había salido con anterioridad Donald Trump, y hacer inversiones en energías limpias. Respecto a las energías renovables, prometió invertir $2 billones en infraestructura para energía limpia y la creación de empleos, etcétera, etcétera, etcétera. En esta cuestión del cambio climático y la energía, pareciera que es algo muy complejo para los electores, digamos, y para los políticos en Estados Unidos, realmente hablarle con claridad a los electores, ¿no? Decirles que dejar como tal el uso extensivo del petróleo al momento, en el corto plazo, no es una solución para poder enfrentar las necesidades energéticas del país. En realidad, lo que se necesita, como en todos los países, es un mix energético que permita diferentes fuentes de energía, como puede ser la nuclear, la eólica, la hídrica, entre otras, para que en este conjunto de diferentes fuentes de energía se pueda alimentar un sistema y que este sistema sea autosuficiente en el largo plazo, ¿no? Aquí es importante mencionar que, bueno, siempre ha sido de interés de Estado y de interés primordial estratégico la capacidad que tienen los países para generar su propia energía y para poder, garantizar un suministro constante de la misma, ¿no? Es por eso que Estados Unidos ha tenido gran presencia en lo que viene siendo el Medio Oriente, porque ellos entendieron que la gravitación geopolítica del mundo estaba en los lugares donde más reservas internacionales de energía se encontraban, ¿no? Y es por eso que de alguna otra manera cambia para mediados de los 90, cambia la configuración geopolítica del mundo, donde se centra ahora el epicentro de la dinámica global y de los recursos estratégicos se encuentra en Medio Oriente y toda esa zona, ¿no? Y es por eso que los Estados Unidos tienen un gran interés en controlar esto, por lo que se les comenta. Es necesario tener un suministro inequívoco y constante para poder satisfacer las necesidades energéticas del país. Entonces, cuando hablamos un poco del cambio climático y poder cambiar de la noche a la mañana el patrón energético, estamos hablando un poco de ilusiones y hasta cierto punto están relacionadas con políticas demagógicas por parte de los políticos en turno, ¿no? Así que hay que tener cuidado hasta con ese tipo de comentarios. Luego, respecto a salud, propone Biden proteger y expandir la ley de cuidados de salud bajo la protección de Obamacare, o sea, más o menos regresar al mismo plan que se manejó durante las dos administraciones de Barack Obama, así como fortalecer la opinión
pública para que todos los estadounidenses puedan acceder a un sistema de seguridad asequible. Propuso la reducción de costos de medicamentos recetados y ampliar un acceso a atención médica, digamos, ampliar los beneficios que vienen en Obamacare. En el tema de la educación, se pretendió acceder a una educación asequible, eso significa bajos costos de la educación, y a cancelar la deuda estudiantil. Esto casi se concreta, de hecho se inició este proceso, pero la Suprema Corte de los Estados Unidos y algunos jueces de distritos decidieron revertir esta situación debido a la gran cantidad de demandas que tuvieron los acreedores de estas deudas universitarias, ¿no? En este caso las financieras que hacen los préstamos estudiantiles. Entonces, bueno, digamos, promesa tampoco cumplida, ¿no? En respecto al control de armas, se planteaba la regulación de armas con políticas de control de armas más estricta. Bueno, sí es verdad que no hubo más tiroteos, quizá. No, la realidad es que hubo tantos más tiroteos como siempre ha habido en los Estados Unidos, ¿no? La cuestión del control de armas es una cuestión muy delicada porque tiene que ver con los derechos civiles y parte de los derechos fundamentales o lo que los estadounidenses consideran como derechos fundamentales en su derecho de posesión de armas. Claro, esto es algo muy complejo de poder cambiar debido al gran arraigo histórico-cultural que tienen los estadounidenses con el manejo de las armas, pero también con el manejo de sus derechos y libertades políticas y civiles, ¿no? En este sentido, ahí es donde, digamos, es un tema que puede ser muy bueno para promesa de campaña, pero muy pocas veces tiene eco ya en puntos concretos, porque además el lobby armamentístico es un lobby de los más fuertes y de los más grandes a nivel en los Estados Unidos. Respecto a la inmigración, planteó una reforma migratoria integral para poder atender a hasta 11 millones de migrantes indocumentados y poder, digamos, reimplementar el programa que ya había implementado Obama, que tiene que ver con los niños, en este caso con las infancias que llegan como migrantes para ser protegidos dentro de los Estados Unidos, un famoso programa llamado DACA. Respecto a la política exterior, se planteó pues deshacer un poco lo que ya se había hecho por parte de Donald Trump y tiene que ver con restablecer las alianzas a nivel mundo, pero principalmente con la OTAN y con los países de la Unión Europea. Promover los derechos humanos, igual un poco regresando, como se comentó en el episodio anterior. En este caso, los demócratas quieren regresar a lo que Trump quiso negar, ¿no? En este caso, ellos quieren regresar al empleo de la democracia como elemento, digamos, de intromisión dentro de los asuntos de otros países, ¿no? A este elemento de expandir la democracia y de enseñarles democracia a todos los países, ¿no? En este sentido, pues bueno, se quiso restablecer esta política exterior. De igual manera, Biden prometió revisar los conflictos internacionales y retirar de los conflictos en los que estuviera involucrado Estados Unidos. Principalmente me refiero a Afganistán en 2021. Bueno, el caso de Afganistán es un caso emblemático, es un caso emblemático respecto a la decadencia de Estados Unidos que manifestó durante ese retiro. Fue tan malo, tan catastrófico el haber dejado miles de millones de dólares en equipo, en haber tenido que salir después de 20 años de estar en la región con el pretexto de poder apaciguar a los terroristas, y al final del día el grupo que retiró del poder, los talibanes, regresaron al poder después de todos estos 20 años de dispendio de N cantidades de millones de dólares para en este caso, según ellos, acabar con el terrorismo internacional, ¿no? Situación que, pues bueno, más que en vez de acabar con el terrorismo, generó una gran cantidad de muertos,
gran cantidad de desplazados que llegaron hasta Europa principalmente, y que han presentado una serie han generado en el largo plazo una serie de cambios y distorsiones muy, muy importantes en la distribución poblacional y la distribución etnorracial de la composición media de la población europea, ¿no? Al grado de que, pues bueno, hoy vemos una gran cantidad de diáspora del Medio Oriente en muchas partes de la Unión Europea, en muchos países de la Unión Europea, que de alguna otra manera están poco a poco obteniendo mayor visibilidad al ser una proporción mayor de la demografía de estos países europeos, ¿no? Y todo esto gracias a estas guerras sin fin y sin sentido de los Estados Unidos en Medio Oriente. Pues bueno, en este caso Joe Biden vino a terminar muchos años de presencia estadounidense en la región de una manera catastrófica. Bueno, pero este no es el espacio para hablar de ese tema, que es muy interesante, pero bueno, vamos a continuar con nuestro análisis y reflexión. Entonces, dicho lo anterior, podemos ver que qué avances pudieron haber obtenido durante el gobierno de Joe Biden. En realidad, sí hubo avances respecto, por ejemplo, a la posición de la economía. Sí se logró recuperar la economía de una manera más rápida de lo esperado. Sí se logró generar mayores inversiones en infraestructura. Sí se incrementaron los salarios. Y sí se redujeron los costos de los medicamentos recetados. Sin embargo, gran parte, si no es que todas estas medidas fueron dilapidadas después del inicio del conflicto en Ucrania y del aumento de manera ya insostenible de la deuda pública estadounidense, ¿no? Que al momento se encuentra más arriba de los 34 trillones de dólares. Esto, dicho en otras palabras, serían millones de dólares que se tienen en deuda pública estadounidense, misma que al día de hoy el pago de los intereses representa más que el presupuesto anual del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Imagínense a qué nivel estamos hablando de endeudamiento estadounidense. Todo esto tiene un gran problema porque gran parte de este crecimiento que yo les estoy comentando de Joe Biden tuvo que ver con la emisión monetaria y tuvo que ver con el nivel de endeudamiento. La solución factible para él y para, en este caso, sus asesores económicos fue: muy bien, quieres tener más crecimiento económico, quieres desarrollar más industria, muy bien, haz contratos millonarios por parte del erario público, con las empresas que ustedes consideren, de los sectores que ustedes consideren, y de esa manera incentivar la economía. Claro, con una contrapartida, que todo ese dinero creado tuvo que ver, o más bien se refleja o tiene una contrapartida en el nivel de endeudamiento. El plan de Kamala Harris prácticamente se quiere volver a expandir, en este caso, el nivel de endeudamiento, sí, generando también crecimiento económico, generando inversiones, entre otras cosas. Sin embargo, muchos de los puntos que fueron mencionados anteriormente, pues no tienen, digamos, un reflejo en lo que podría ser una recaudación fiscal mayor, una ampliación de la recaudación fiscal que pudiera hasta cierto punto permitir el gasto en todos estos sectores muy, muy importantes que menciona en sus propuestas de campaña, que al final le pueden afectar mucho en la carrera presidencial, ya que se consideran hasta cierto punto poco viables y no realistas todos estos gastos que se pretenden generar una vez iniciado el gobierno de Kamala Harris. En 2014 a 34 billones de dólares, como les comentaba, en 2024. O sea, pasaron 10 años para duplicarse la deuda estadounidense. Esto es algo que
está alertando y que está causando una gran alarma en todos los medios internacionales, incluyendo los analistas internacionales, por la posibilidad de poder, digamos, de que se caiga este problema de la deuda estadounidense y que tenga un efecto en cascada respecto a muchos tenedores de deuda internacionales, que bueno, que he sabido que muchas inversores internacionales hacen inversiones seguras a través de los instrumentos de deuda del gobierno de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque estos instrumentos de deuda son más seguros y más fiables en el largo del tiempo, y las personas que desean mantener, en este caso, su poder adquisitivo a lo largo del tiempo, deciden invertir en instrumentos de deuda estadounidenses para de esta manera no perder ante la inflación, ¿no? Eso es lo que tradicionalmente se hace y tradicionalmente para lo que se obtienen o se tienen estas tenencias de bonos estadounidenses o tenencias de deuda. Lo mismo pasa con cualquier deuda nacional. La diferencia es que la deuda de los Estados Unidos es aún más atractiva al estar denominada en dólares, y en este caso al tener un mayor respaldo del ejército estadounidense, que es a última instancia el que respalda la moneda fiat del dólar, y en este caso el tamaño de la economía, así como las capacidades de infraestructura, comerciales, entre otras cosas. Respecto a la política migratoria, un tema muy recurrente en los Estados Unidos, Biden tampoco logró cumplir sus cometidos, ya que no logró regularizar 100 millones de migrantes, y de hecho gran parte de su esfuerzo está atorado actualmente en el Congreso de los Estados Unidos. Ya en términos de porcentajes, digamos, de todas las promesas de campaña que enunciadas de manera somera y de manera general en este episodio, digamos que solo el 50% logró cumplirlas, y digamos con una situación un poco compleja, y como lo comenté anteriormente, todo esto se vino a dilapidar después del inicio de la guerra de Ucrania, porque el nivel de endeudamiento y el nivel de gasto de los Estados Unidos y el nivel de emisión de deuda y la impresión de dinero, literal, fue de una manera exponencial, ¿no? Esto para poder ayudar a las necesidades financieras, económicas y de armas por parte de Ucrania, que parecieran al momento infinitas necesidades económicas y militares. Y por otro lado, pues bueno, debido también en parte a que gran parte de estas políticas para poder salir al paso de la crisis que generó el COVID-19 y el lockdown, se tuvo que incentivar a través de deuda pública. Entonces tenemos dos elementos que no favorecen nada, en este caso a la posición de Biden, que tiene que ver con esta deuda pública emanada desde cuestiones internas, en el sentido de que este dinero iba a la producción interna para poder generar trabajo, etcétera, etcétera, y también para poder pagar grandes programas sociales como el Obamacare, por otro lado, y otro, en este caso un gasto impresionante y gasto, digamos, industrial de dinero, tiene que ver con los apoyos internacionales, en este caso en la defensa de Ucrania, ¿no? Como aliado, aliado de facto de la OTAN, pero no de jure. Esa situación, pues bueno, es importante porque pues ahorita vemos a un Estados Unidos que está a muy poco de la insolvencia financiera, por esta razón de la insostenibilidad de la deuda y la emisión que tuvo que ser exagerada de una manera acelerada durante todo este cuatrienio que va a ser de Joe Biden. Entonces ahora veremos a otra parte muy interesante que tiene que ver con la campaña electoral para esta nueva presidencia del 2024. Y ahora vamos a tomar un tema muy interesante que tiene que ver con por qué Joe Biden se salió de la carrera electoral. La razón principal que se ha encontrado para que Joe Biden haya abandonado la carrera tiene que ver con la demencia senil.
Como en muchos eventos internacionales se pudo observar, Joe Biden tenía serios problemas para poder mantener la concentración y hasta cierto punto se comportaba de una manera muy extraña, muy confundida y hasta cierto punto se notaba alterado de manera cognitiva, ¿no? Para esto, para esto hay casos, hay cientos, ¿no? Cientos ya de casos en donde se puede documentar deslices, comentarios fuera de lugar, situaciones que te hacen dudar mucho de la capacidad cognitiva del actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Pero acá hay un punto muy importante. En realidad no fue eso, a pesar de verlo en todos lados. Lo que dilapidó su carrera electoral y sus ambiciones electorales fue el debate contra Donald Trump. En este debate se pudo ver de manera grotesca, dantesca, la incapacidad de Joe Biden de poder mantener una discusión seria y una discusión profunda con un rival muy experimentado en la retórica, que pudo hasta cierto punto desmantelar de una manera vergonzosa a Joe Biden y a todo el Partido Demócrata, ¿no? Al grado de que, pues bueno, se convirtió el debate en una especie de echarle culpas, ¿no? De quién fue el que dejó tan mal las cosas. Es que pues yo no hice nada, bueno, parte de la argumentación de Joe Biden, yo no hice nada, pero no hice nada porque lo que me dejaron, me heredaron en la administración pasada, estaba todo tan deshecho que pues me fue muy difícil poder corregir el rumbo que ya se había tomado. La realidad es que gran parte de las políticas aplicadas durante la época de Donald Trump se mantuvieron en la época de Joe Biden. Sin embargo, pues bueno, esto no se va a reconocer por obvias razones, ¿no? Y esa es la principal razón tras el fracaso del debate. Muchos de los demócratas que patrocinan al partido, que le inyectan gran cantidad de dinero, muchos de ellos empezaron a hacer llamadas y empezaron a pedirle a Joe Biden que dejara la carrera presidencial, ¿no? Y que nombrara o favoreciera a algún otro candidato. Entonces estas últimas razones fueron las que llevaron al fracaso de Biden y a su retiro de la carrera política como candidato para este 2024 por el Partido Demócrata. Ahora vamos a hablar, ahora sí, de materia y las propuestas de campaña de Kamala Harris y su vicepresidente, bueno, propuesto vicepresidente, Tim Walz. En este caso, tenemos que partir que todas estas políticas y promesas de campaña se encuentran en un documento que es titulado A New Way Forward for the Middle Class, que contiene 13 propuestas de campaña que se enmarcan en dos enfoques. Uno, bajar los costos de las familias de la clase media, me suena mucho a Joe Biden. Y dos, construir una economía de oportunidades y riqueza. Bueno, suena bien, sin embargo, pues vamos a ver qué tienen estos 13 puntos. Los 13 puntos son: reducir impuestos para los trabajadores, 1. 2. Reducir el costo de bienes y servicios. Reducir el costo en salud. Reducir el costo en medicamentos prescritos. Reducir los costos de energía. Reducir costos a partir de la protección al consumidor. Ayudar a los estadounidenses a adquirir vivienda y afrontar las rentas. Inversión en negocios pequeños. Inversión en innovación e industria. Construir una economía de cuidados, seguridad y oportunidades para los trabajadores, fortalecer las oportunidades de las comunidades en todo el país, proteger el retiro de los trabajadores y, por último, equidad en la política fiscal, más justa y orientada al crecimiento. De los puntos anteriores se puede resumir, en grosso modo, es, primero que nada, los recortes de impuestos. Se propone restaurar el crédito tributario por hijos expandido, proporcionado hasta $3,600 por hijo, familia, trabajadores de la clase media. También se
pretende generar una expansión del crédito tributario para ingresos del trabajo para millones de trabajadores, digamos. Recortar impuestos para las clases trabajadoras y un nuevo recorte de impuestos de $6,000 para el primer año de vida de un niño. Acá incentivar las tasas de natalidad a través de subsidios a la infancia o a la primera infancia. Reducción de costos. Iniciativas para reducir costos de alimentos, fortalecimiento de las cadenas de suministro y combatir las fusiones de las grandes corporaciones alimenticias, que según el cálculo de los demócratas, esto genera en este caso una elevación de precios, ¿no? Reducir hasta cierto punto la presencia de cárteles, favoreciendo a la competencia, en este caso a la libre competencia versus la competencia a través de cárteles de productivos, ¿no? Lo que vendría siendo como una clase de oligopolio. Reducción de costos en atención médica, incluyendo la ampliación de créditos fiscales y de los límites en los precios de medicamentos especializados como la insulina, planes para reducir los costos energéticos y aumentar la eficiencia de los hogares, implementando energías verdes como el uso de la energía solar, por ejemplo, o la eólica en su defecto. Vivienda y alquileres. Se pretende expandir el programa de créditos fiscales para las viviendas de bajos ingresos a más de 1.2 millones de viviendas. Se propone una propuesta de nuevo crédito fiscal para vecindarios para rehabilitar viviendas de comunidades de bajos ingresos y controlar a los propietarios corporativos abusivos y limitar la fijación de precios mediante algoritmos. Bueno, aquí una vez más se quiere emplear la inteligencia artificial como solución a muchos de los problemas, ¿no? Sabemos que los humanos nos equivocamos mucho y pues mejor dejárselo a las máquinas, ¿verdad? Unos algoritmos que nos arreglen a fijar los precios de las cosas, claro, tan sencillo como eso. Un fomento al emprendimiento. Se pretende apoyar a las pequeñas empresas y emprendedores mediante una expansión del crédito para gastos en puesta en marcha de $5,000 hasta $50,000, una propuesta de financiamiento de incubadoras a negocios y centros de innovación, y así como el lanzamiento de un fondo de expansión para ayudar a emprendedores con préstamos de muy bajo tipo de interés, si no es que nulo tipo de interés. Más de 900,000 millones de inversiones en sectores como manufactura, energía limpia, semiconductores para mantener la competitividad estadounidense, la creación de incentivos fiscales para apoyar industrias estratégicas y modernización de instalaciones en comunidades manufactureras, propiedad de vivienda y asistencia para el pago inicial de la compra de vivienda, como ya se comentó. Plan para otorgar hasta $25,000 en asistencia para el pago inicial a compradores por primera vez. Ya tiene cifra y van a ser $25,000. Equidad fiscal es reformar el código tributario aumentando impuestos a los super ricos y grandes corporaciones, mientras se reduce la carga impositiva para las clases medias. Reducir impuestos a la clase media que ganan hasta $400,000 anuales. Establecer un impuesto fijo a los ingresos de los billonarios, aumentar el impuesto corporativo del 20 al 28%, así como reformar el sistema tributario internacional para que las corporaciones no accedan a reducción de impuestos a través de paraísos fiscales. Y cuadriplicar el impuesto de recompra de acciones corporativas para alentar a las empresas a invertir en crecimiento y productividad. Estas medidas, bueno, como lo podemos constatar, pues suenan bastante interesantes, suenan bastante bien. Cualquier persona que escuche, oye, te vamos a dar $25,000 para tu primer vivienda, va a decir, claro, ¿dónde firmo? Encantado. Sin embargo, ¿a qué costo va todo esto? Todas estas políticas que yo he mencionado anteriormente, ninguna tiene la intención, salvo el aumentar los impuestos corporativos y quizá todo lo que viene siendo la equidad fiscal, tiene que ver con maneras para paliar el nivel de endeudamiento. En realidad,
La idea o la tendencia es totalmente lo contrario por parte de los demócratas. Ellos quieren seguir aumentando el nivel de endeudamiento, seguir aumentando el gasto público y seguir financiando con deuda todos y cada uno de los sectores de los Estados Unidos. Muy peligroso, peligrosísimo, porque eventualmente o en algún momento dado, y más ante la situación internacional, donde la credibilidad de los Estados Unidos como potencia hegemónica está en entredicho, posiblemente en un futuro no muy lejano podemos ver situaciones donde la deuda estadounidense, los instrumentos de deuda estadounidenses, ya no tengan cabida en el mercado de deuda. ¿A qué me refiero con esto? Que ya nadie quiera esa deuda. Ese es el riesgo que se corre por hacer del dispendio y el uso del señoreaje del dólar de una manera sin ninguna restricción y de una manera tan irresponsable para fomentar el crecimiento económico a costa de deuda pública. Todo esto es algo muy irresponsable que los analistas internacionales más serios están señalando día con día del eventual colapso financiero que puede tener la deuda pública estadounidense y las arcas estadounidenses, en este caso las arcas del Estado estadounidense. Un ejemplo de ello es el alto nivel del costo del dólar, disculpen, ese es un error garrafal, el alto nivel del costo del oro que ya ha alcanzado los $3,000 la onza Troy, y es un reflejo de un escenario de incertidumbre que al parecer todo apunta que para 2025 va a haber un periodo de muy alta inflación a nivel internacional, motivada tanto por los conflictos bélicos, pero principalmente por la deuda pública internacional. Porque cabe mencionar que esta práctica que los Estados Unidos pues como el mayor deudor del mundo, ha venido empleando de manera acelerada, esta misma estrategia la están empleando muchos países de la Unión Europea, entre ellos Francia, Italia, España, Portugal y prácticamente todos los países de la Unión Europea, que están llevando a ratios mayores del 40% del Producto Interno Bruto en deuda pública. Aguas con esto, y en algunos casos hasta mucho más del 110% del Producto Interno Bruto como deuda pública. Esto es algo que se tiene que tener con mucho cuidado, porque en algún momento dado, si los tradicionales tenedores de deuda estadounidense y de la Unión Europea, que son los países asiáticos, deciden que ya no van a comprar más deuda estadounidense porque lo consideran bonos basura, la que les espera, ahí es donde se cae el castillo de naipes. Así que mucho cuidado con esta cuestión. Y en este mismo sentido quiero hacer otros apuntes respecto a la herencia de Biden en la gestión de la economía estadounidense. Se podría decir que Estados Unidos ha tenido déficits anuales la mayor parte de su historia, y la deuda se mide como un porcentaje del PIB para ajustarse a la inflación en crecimiento. La deuda aumentó significativamente durante la Segunda Guerra Mundial, alcanzando más del 100% del PIB en 1946. Después de la Guerra Mundial hubo un efecto de reducción de deuda muy interesante, muy importante, que le permitió reducir la deuda pública como porcentaje del PIB hasta llegar a un 24% en 1974. Para los años de 1980 y 2000, la administración Reagan incrementó el gasto en defensa y redujo impuestos, lo que llevó a un aumento de la deuda, mientras que para los años 2000, bajo George W. Bush, la deuda volvió a subir debido a recortes de impuestos, nuevamente. Esto de los recortes de impuestos es una medida de política económica muy utilizada por los republicanos, cabe mencionar. Además del inicio de la guerra de Irak y en Afganistán, y de los nuevos programas de Medicare que también se expandieron durante la época de George W. Bush. Para 1990 se presentaron los
primeros superávits de la historia del endeudamiento de los Estados Unidos, al menos de estos últimos 30 años, donde hubo superávit con Bill Clinton, logrando un superávit, pues bueno, que no se había visto en 40 años anteriores. Estamos hablando desde 1950 más o menos. Se generaron también grandes déficits de deuda pública, y mucho tiene que ver con dos cuestiones: la gran recesión del 2007, 2008, 2009, que se extendió hasta el 2012, y posteriormente el COVID-19. Dicho lo anterior, ahora nos resulta la siguiente pregunta: ¿es la deuda estadounidense un problema a largo plazo en la economía estadounidense? Y pues bueno, es importante primero que nada relacionar las causas actuales del déficit presupuestario, y este es causado principalmente por factores estructurales como el envejecimiento de la generación del baby boomers, el aumento de los costos de la atención médica, el famoso Medicare, y un sistema fiscal que no recauda lo suficiente dinero para poder cumplir con las promesas del gobierno. Yo lo que ya les había comentado respecto a que se ve poco realista estos niveles de endeudamiento por un lado, y por otro lado de condonación de impuestos y de ajustes fiscales a favor de disminuir los impuestos en las clases medias, en el caso de Kamala Harris. El envejecimiento de la población pues tiene que ver con una gran cantidad de la generación baby boomers. Se encuentran ahorita en una etapa de jubilación, y eso sumado con el hecho de que la medicina y la ciencia moderna ha permitido que la gente viva más tiempo, lo que genera una presión presupuestaria en programas sociales de atención médica como el Medicare o el Medicaid, que de alguna otra manera van a incrementar los costos de estas partidas presupuestarias, sin que esto se refleje en un incremento de la recaudación de impuestos. En este caso, la atención médica representa casi una quinta parte de la economía de los Estados Unidos y es uno de los sectores del presupuesto que más crecen. De hecho, el único que se plantea una especie de reducción de este tipo de gastos es Donald Trump como tal, ya que al caso contrario, Kamala Harris plantea poder expandir las capacidades del Medicare, de Medicaid, para poder atender a mayor cantidad de personas. Como se mencionaba, los desajustes entre ingresos y gastos, esto es porque Estados Unidos no recauda los suficientes ingresos para cubrir el gasto, lo que ha generado una crónica, un déficit crónico presupuestario, ¿no?, de la deuda nacional. Hay otros tipos de desafíos que presenta Estados Unidos, como la desigualdad social, que tiene que ver con estos altos índices de concentración de la riqueza, que hacen que de la sociedad estadounidense la sociedad más desigual a escala mundial, dicho por Thomas Piketty en su libro de El capitalismo del siglo XXI, así como el cambio climático, un sistema educativo deficiente, la mala infraestructura estadounidense, que lleva un retraso de aproximadamente 25 años de infraestructura, o sea que hace 25 años no se crea infraestructura nueva, digamos. No es tan así, en términos exagerados, pero digamos que una inversión pública en infraestructura civil no se ha visto tan fuerte como hace 25 años. Además de las amenazas constantes a la seguridad nacional, que tiene que ver con los tiroteos en las escuelas, las peleas entre pandillas, etcétera, etcétera. Y también tiene que ver hay una irresponsabilidad fiscal que actualmente van a generar presiones muy, muy grandes para próximas generaciones, que van a heredar niveles de endeudamiento
que estamos hablando de más de $100,000 por cada uno de los ciudadanos estadounidenses. Es un muy buen dinero que, pues bueno, que se tiene que atender esta cuestión. Y hay otro problema que tiene que ver con la cultura y con la cultura financiera de los Estados Unidos, y es esta adicción a la deuda, ¿no? Es un problema sistémico que no distingue partidos, donde, digamos, los estadounidenses están enganchados en la deuda porque de esta manera pueden acceder a sus objetivos de política doméstica o a sus objetivos de crecimiento económico. Esto, bueno, evidentemente podría tener lecciones en el largo plazo porque, bueno, no tener un uso racional controlado del gasto público pues puede generar presiones inflacionarias, pero no solo eso, sino pueden también erosionar la credibilidad de los instrumentos de deuda del gobierno estadounidense. Y pues bueno, por último, respecto a este tema que para mí es muy interesante y que viene a manera transversal a atravesar todas las propuestas de Kamala Harris y del Partido Demócrata, y tiene que ver con lo siguiente. Por ejemplo, en 1900, tal cual, la deuda estadounidense fue de $1 billón, o sea, $1,000 millones. Alcanzó por primera vez. Para 1982, esta deuda llegó al $1 trillón. Trillón es millón de millones. Este nivel de endeudamiento se acumuló tras 193 años de endeudamiento, o sea, desde el nacimiento de los Estados Unidos después de la Guerra de Secesión 1776, hasta 1982 tuvieron que transcurrir 193 años de endeudamiento para poder llegar a acumular el primer $1 trillón. Y en la actualidad estamos hablando que esta deuda pública ya ronda los 34, 35 trillones de dólares, lo que significa que en 42 años la deuda estadounidense ha crecido 35 veces. En 42 años, desde 1986, que es 1982, perdón, la primera fecha que se registra $1 trillón como endeudamiento de los Estados Unidos. Bueno, pues ¿a qué nos lleva esto? A las siguientes gráficas que podemos ver a continuación. En esta gráfica podemos ver el déficit del gobierno federal como producto como porcentaje, perdón, del Producto Interno Bruto. Podemos ver del lado derecho en el año de 2020 uno de los mayores boquetes, no mayor que el de 1945, 44, 45, que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial y todos los gastos que se tuvieron que hacer para poder hacer frente al ejército nazi. Para posteriormente se puede ver en 2020, perdón, el pico relacionado con la pandemia. Y podemos ver que, bueno, hay una proyección que para un horizonte del 2050, pues bueno, el nivel de endeudamiento va a crecer de manera sostenida. Ya para este momento, pues hay picos mucho más grandes, quizá no tan grandes como el del 2020, pero hay picos muy interesantes para 2023 y 2024. Por otro lado, podemos ver esta gráfica de la deuda pública estadounidense, una proyección como porcentaje del Producto Interno Bruto. Igual vemos identificado en 2020 la pandemia de COVID, que se encuentra al mismo nivel de la Segunda Guerra Mundial, más del 100% de la deuda, perdón, más del 100% del Producto Interno Bruto, y con una proyección al 2050 que, pues bueno, estamos hablando de más del 150% del Producto Interno Bruto, ¿no? Esto quizá es un tema que no está muy bien, digamos, aclarado por parte de las autoridades estadounidenses, en particular de Kamala Harris y Joe Biden, que actualmente son los que están gobernando en el país y que no han podido de alguna otra manera explicar o más bien dar una posible solución para poder revertir el problema de la deuda pública. Este problema, pues bueno, va
a ser un tema recurrente, quizá no para este momento de campaña. Y en este momento se están apelando más por en este caso por los sentimientos de las personas para poder influir su voto, y es por eso que se está de alguna otra manera tachando, por ejemplo, a Donald Trump de enemigo de la democracia, de un digamos, un peligro para la democracia estadounidense. Y por otro lado se está señalando por parte de Trump hacia Joe Biden y Kamala Harris, se está señalando el posible ingreso a una tercera guerra mundial debido a la irresponsabilidad de la política exterior por parte de los Estados Unidos, que en vez de utilizar los medios diplomáticos para poder acercar a las partes y poder generar una negociación, se están empleando los medios militares, y de esta forma están dejando de lado la diplomacia como un elemento de poder solventar esta problemática sin tener que haber llegado a la necesidad de abrir dos frentes bélicos, uno en el este, en Ucrania, contra Rusia, y otro en Medio Oriente, entre Palestina, Hamas, Hezbollah, los hutíes e Irán como el eje de la resistencia, y por otro lado Israel. En este caso, estos dos fenómenos sociales que pudieron haber sido evitados a tiempo con el buen uso de la diplomacia, pues bueno, no lograron hacerlo, porque primero entendieron el lenguaje de la violencia, primero entendieron el lenguaje de la guerra, antes que poder entender el lenguaje de la diplomacia y poder trabajar en la paz mundial. En este caso, esto no es de interés para el Partido Demócrata. Quizá el único que tiene un interés un poco más cercano a la generación, un entorno de paz, tiene que ver con Donald Trump. Y aquí cabe mencionar que ya estamos a días de la contienda electoral, y las encuestas de salida apuntan que la diferencia es mínima, es estadísticamente insignificativa, lo que significa que al momento, al día de hoy, en este instante que estás viendo este video, la moneda está en el aire. La probabilidad de que gane Donald Trump o que gane Kamala Harris es casi la misma. Cabe mencionar que en el caso de los demócratas, ellos usualmente ganan el voto popular, o sea, son más votados por la ciudadanía. Sin embargo, no importa quién sea el más votado por la ciudadanía, le importa quiénes voten los 500 y cacho delegados que son los colegios electorales, los que terminan haciendo la decisión final de quién va a ser el presidente de los Estados Unidos. Así que esténse muy al pendientes. Ya ahorita ya tiene un panorama general de qué es la postura de la campaña de Kamala Harris, para que ustedes también puedan tomar sus opiniones y puedan formarse una opinión propia. Y por mi parte sería todo. Agradezco nuevamente a toda mi audiencia, los agradezco por ver estos videos. Espero que vean nuestro siguiente episodio, que es un episodio muy bueno, muy agradable para mí, y tiene que ver con una entrevista con un gran conocedor de la hegemonía estadounidense y de la geopolítica estadounidense, el doctor David Herrera, geopolitólogo, doctor de Ciencias Políticas por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, y en este caso va a ser mi invitado en este canal para este cuarto episodio, en donde vamos a revisar con él cuáles van a ser las perspectivas para México, para América Latina y para el mundo, con cualquiera de los dos escenarios de posible triunfo en las elecciones de los Estados Unidos, tanto los republicanos como los demócratas. Si te gustó mi video, puedes darle like, puedes suscribirte a mi canal, puedes comentar. Yo con mucho gusto intentaré darte una respuesta y poder entablar una conversación sobre estos temas tan interesantes y que tanto me apasionan. Por mi parte sería todo. Si desean ver más de mis videos, los pueden ver en la descripción de aquí abajo. Agradezco a todos su atención y espero verlos en los siguientes episodios.
No olviden comentar, no olviden manita arriba, denme su like y inscribirse y ser parte de este canal. Gracias.